Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, doctor, compañeros? Mi nombre es Lisbeth Torres Ríos y continuando con el desarrollo de las guías de esta semana, les comentaré sobre el trauma musculoesquelético. Las lesiones del sistema musculoesquelético son comunes en los pacientes de trauma y el retraso en el reconocimiento y su tratamiento de estas lesiones van a resultar en una hemorragia potencialmente mortal o pérdida de la extremidad afectada. La historia en este tipo de pacientes va a ser clave reconocer el mecanismo de la lesión, el medio ambiente, su estado previo a la lesión y los factores predisponentes y observaciones y la atención prehospitalaria. Bien, para conocer a detalle cómo es que fue el accidente, nos vamos a hacer las siguientes preguntas. Primero, ¿dónde se encuentra el paciente antes del accidente? Es necesario conocer si el paciente fue conductor o si fue pasajero. ¿Por qué? Porque si el accidente fue de una colisión lateral, el paciente presentaría eh, una fractura lateral de la pelvis. Bien, en la siguiente pregunta, eh, cuando el paciente está situado después del accidente en el interior del vehículo o fue expulsado. Esto quiere decir que si el paciente fue expulsado, tendríamos que determinar la distancia en el que fue arrojado para ver las condiciones de aterrizaje. La siguiente pregunta es, ¿el exterior del vehículo estaba dañado, tales como tener su extremo delantero deformado por una colisión de frente? Esta información plantea la sospecha de una luxación de cadera. La siguiente pregunta, ¿resultó dañado el interior del vehículo, tales como un tablero de instrumentos deforme? Este hallazgo nos va a indicar una mayor probabilidad de lesiones de las extremidades inferiores, debido a lo que están adentro. ¿Por qué cayó el paciente? Si es así, ¿cuál fue la distancia de la caída y cómo hizo la tierra el paciente? Esta información nos va a ayudar a identificar el espectro de sus lesiones. La siguiente pregunta, ¿fue el paciente aplastado por un objeto? Si es así, tenemos que identificar el peso del objeto que lo aplastó, ¿no? El sitio de la lesión, la duración del peso aplicado en el sitio, dependiendo si una superficie ósea subcutánea o un área muscular fue aplastada. Se pueden producir diferentes grados de daños de los tejidos blandos, que van desde una simple contusión a una lesión en la extremidad y puede ser grave, produciendo un síndrome compartimental y pérdida de tejido. También es importante conocer si es que el paciente estuvo expuesto a una explosión, debido a que el paciente puede tener heridas penetrantes, laceraciones y contusiones. En esta imagen podemos ver los puntos de impacto van a variar de acuerdo a la función del vehículo y el individuo, es decir, la altura de la edad y el tamaño del parachoques y del paciente. En el caso de un adulto, en el momento de este accidente, debido a su tamaño, su altura, la fractura o la lesión va a ser a la altura de la rodilla, mientras que en el caso de un niño va a ser la lesión a la altura del fémur. Bien, en el medio ambiente. En el medio ambiente tenemos que conocer si el paciente sufría una fractura abierta en un ambiente contaminado, si el paciente está expuesto a temperaturas extremas y si estaban rotos los fragmentos de vidrios o también que pueden lesionar al examinador en el momento de la escena. Y también es importante conocer si hubo alguna fuente de contaminación bacteriana, tales como suciedad, heces de animales y el agua dulce o salada. Ya, el estado previo a la lesión o los factores predisponentes va esta información va a mejorar la comprensión de la condición de nuestro paciente y nos va a ayudar a determinar el régimen de tratamiento que puede llegar a afectar el resultado. Bien, en las observaciones y la atención prehospitalaria.
En el momento de la lesión, especialmente si hay sangrado en curso, una fractura abierta y un retraso al llegar al hospital. También debemos saber la posición en la que se encontró el paciente. También si hubo sangrado o acumulación de sangre en el lugar, incluyendo la cantidad aproximada, ¿no? Si es que también existió una deformidad obvia o dislocación, si existió en cualquier mecanismo de trituración que pueda resultar a un síndrome de aplastamiento, y la presencia o ausencia de motor o función sensorial en cada extremidad. Y también es importante conocer cualquier retraso en los procedimientos o en el transporte. En el examen físico. En el examen físico tenemos que reconocer las lesiones que amenazan la vida, las lesiones que amenazan los miembros, las extremidades, y tenemos que hacer una revisión sistemática. Bien. Durante la evaluación primaria es imperativo reconocer y controlar las hemorragias de las lesiones musculoesqueléticas. En las lesiones que amenazan la vida, potencialmente lesiones de las extremidades que amenazan incluyen hemorragias importantes arteriales, fracturas femorales bilaterales, el síndrome de aplastamiento y pueden implicar grandes vasos. También laceraciones de los tejidos blandos profundos que pueden generar una hemorragia. Las heridas penetrantes de las extremidades pueden resultar en una lesión vascular arterial importante. Estas lesiones pueden conducir a una hemorragia significativa a través de la herida abierta o en los tejidos blandos. Los pacientes con amputación traumática están particularmente en un riesgo elevado debido a la hemorragia potencial mortal y pueden requerir la aplicación de un torniquete. En el caso de las fracturas de fémur bilaterales, estas van a ser un riesgo significativamente mayor y complicaciones, que nos van a llevar a complicaciones y a la muerte. Tales fracturas indican que el paciente ha sido sometido a una fuerza significativa y debe alertar a los médicos a la posibilidad de lesiones asociadas. En comparación con los pacientes con fracturas de fémur unilateral, estos pacientes de fractura de fémur bilateral van a tener un mayor riesgo de pérdida significativa de sangre, lesiones asociadas graves, complicaciones pulmonares, fallo multiorgánico y, como ya se mencionó, la muerte. El síndrome de aplastamiento, o también conocido como rabdomiólisis traumática, va a referirse a los efectos clínicos del músculo lesionado, que si se deja sin tratamiento puede conducir a una insuficiencia renal y generando un shock. Esta condición se observa en individuos que han sufrido una lesión de compresión de la masa muscular importante, más frecuentemente en el muslo o en la pantorrilla. En el examen físico se va a realizar una inspección visual rápida total, se va a realizar palpación de las extremidades para identificar las áreas de sensibilidad y una evaluación circulatoria. Aquí es muy importante no provocar crepitaciones o demostrar el movimiento anormal. Bien, en la inspección visual rápida de nuestro paciente, vamos a identificar los sitios de hemorragia externa más importantes. Una extremidad distal que se encuentre pálida o blanca va a significar que existe una falta de flujo de la entrada arterial. Si vemos extremidades inflamadas en la región de los grupos musculares, nos va a indicar una lesión por aplastamiento con un síndrome compartimental inminente. Si podemos observar hinchazón o equimosis en o alrededor de la articulación y o sobre la superficie subcutánea de un hueso, es un signo de una lesión musculoesquelética. Así como la deformidad de las extremidades es un signo evidente de las principales lesiones de las extremidades. Bien, en la palpación de las extremidades para identificar áreas de sensibilidad, pues tenemos que se palpa las extremidades para determinar la sensación a la piel, es decir, su función neurológica. La pérdida de la sensibilidad al dolor y al tacto nos va a demostrar la presencia de una lesión en el nervio espinal o periférico. Las áreas de sensibilidad o dolor más músculos pueden indicar una contusión muscular o fractura. Si el dolor, sensibilidad, hinchazón están asociados con deformidad o movimiento normal a través del hueso, se debe sospechar de una fractura. La evaluación circulatoria se hará
palpando los pulsos distales en cada extremidad y evaluando el llenado capilar de los dígitos. Si la hipotensión limita el examen digital del pulso, se debe hacer el uso de una sonda Doppler, el cual puede detectar el flujo sanguíneo de una extremidad. La pérdida de sensación en una distribución de media o guante es una señal temprana de deterioro vascular. En la mayoría de estos casos de trauma, lo que se le va a solicitar es una radiografía para poder ver el grado de la lesión, para ver qué tanto daño ha generado. Bien, las lesiones de los miembros que amenazan fracturas abiertas y lesiones en las articulaciones, lesiones vasculares isquémicas, el síndrome de compartimento y lesión neurológica secundaria a la fractura o dislocación. Bien, es importante tratar a todos los pacientes con fracturas abiertas tan pronto como sea posible, con antibióticos por vía intravenosa, utilizando la dosificación basada en su peso. Las fracturas abiertas y lesiones en las articulaciones abiertas son el resultado de la comunicación entre el entorno externo y el hueso o la articulación. Este daño, junto con la contaminación bacteriana, hace que las fracturas abiertas y lesiones en las articulaciones sean propensas a problemas como infecciones, cicatrización y alteración en su función. En pacientes que manifiestan insuficiencia vascular asociada con una historia de trituración o torcedura, o una lesión penetrante o dislocación de una extremidad, los médicos deben sospechar firmemente en una lesión vascular. El síndrome compartimental esta condición se va a desarrollar cuando el aumento de la presión dentro de un compartimento causa isquemia y posterior necrosis. Esta es la ilustración de una sección transversal de la pierna inferior que muestra su anatomía y sus relaciones de los 4 compartimentos musculofaciales, ¿no? Acá tenemos el compartimento anterior, el compartimento lateral, el posterior superficial y el posterior profundo. Los síntomas y signos del síndrome compartimental son un dolor mayor de lo esperado y fuera de proporción con el estímulo o lesión, dolor en estiramiento pasivo del músculo afectado, hinchazón tiempo del compartimento afectado, las parestesias o alteración de la sensibilidad distal al compartimento afectado, ¿no? Este aumento de la presión puede ser causado por un aumento del contenido compartimento, por ejemplo, sangrado en el compartimento o hinchazón después de la revascularización de una extremidad isquémica o una disminución en el tamaño del compartimento, por ejemplo, un apósito constrictiva. El síndrome compartimental puede ocurrir donde el músculo está contenido dentro de un espacio facial cerrado. Recuerde que la piel actúa como una capa limitante en ciertas circunstancias. Las áreas más comunes para el síndrome compartimental van a incluir las piernas, el antebrazo, el pie, la mano, la región glútea y el muslo. Gracias.